De verdad que yo no tendría palabras para describir lo que significa para mí estar aquí. Estar con Ricardo, que ha sido nuestro pastor durante tantos años, con Coco, Irene, que amamos desde que los conocimos allá, y agradecido con mi esposa, que siempre es la que me acompaña y ella la que sabe todos mis secretos. Si usted quiere saber si algo de lo que digo aquí es cierto, pregúntele a ella le va a decir si es así o no. Cuando veníamos para acá y le pregunté a Coco que cuál era el lema, y ya me dijo que era lo que tenía, más de tu espíritu. Ayer creo que él mismo puso un fundamento grande para lo que vamos a hablar durante el día de ayer y lo que vamos a hablar hoy. Ricardo, además de eso, nos puso también aquí en medida nosotros de qué se trata esto. Más de tu espíritu, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso para nosotros las personas cristianas? Yo creo que puede ser el caso suyo también, el de mi esposa y el mío. Es un caso, como voy a decir, que tal vez un poco diferente. Nosotros no tuvimos nadie que nos invitara a la iglesia, nunca nadie nos habló. Y un día vamos caminando, recién casados, con un niño pequeño. Por cierto, tengo 45 años de casados. Y siempre con la misma, dijo. Y viera que vamos los dos caminando, jóvenes, y me dice mi esposa, ¿por qué no entramos a esa iglesia? Nosotros éramos de tradición católicos. Entonces entramos, nos gustó lo que oímos ahí. Ese día, sin que nadie dijera, usted quiere aceptar al Señor, ni nada, yo me acuerdo que yo sentía una cosa en mi corazón, algo como una alegría, una felicidad que nunca pude explicar. Y me acuerdo que en medio de todo eso, ya nos metemos en la iglesia. Era una iglesia pequeñita allá donde vivíamos nosotros, pocas personas, pero comenzamos a hacer reuniones. Ellos hacían reuniones todas las noches. Entonces yo estaba en la reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos. Y si había reunión de mujeres, yo iba. Porque yo quería conocer, yo quería saber absolutamente todo. Y me acuerdo que cuando ya tenía varios meses, ya la gente seguro ya lo iba conociendo a uno, llegó uno de los líderes de la iglesia y me dice, usted ya tiene el Espíritu Santo. Me está haciendo una pregunta que yo no sé cómo contestar, porque nadie me había explicado. Yo estoy oyendo, me gusta lo que veo de la palabra y todo, y le digo, de verdad que no sé cómo es eso ni qué significa eso. Y entonces me dice, entonces usted no habla en lenguas. Y yo le digo, bueno, no sé si yo hablo en lenguas, es decir, yo hablo así como hablo, no sé si eso es hablar en lenguas. Entonces me dice él, venga, vamos a hacer algo muy, muy sencillo. Ahorita usted va a hablar en lenguas. Me coge, me pone así con él y me dice, a ver, repita conmigo, da. Entonces yo, da. Me dice, no, pero con más convicción, da. Y entonces, da. Me dice, ahora diga 2 veces da. Ahora 3, da. Ahora sí, suelte, da. Y suelte. Y yo le decía, pero es que no entiendo qué es lo que tengo que soltar. Deje que el Espíritu, y yo, pero no entendí. Al final se enojó conmigo porque no pude entender qué era lo que me quería decir él con esa edad. Y es que ciertamente cuando uno llega a la iglesia, uno comienza a conocer aquello que es totalmente desconocido para la vida de uno. En medio de esto yo digo, ¿cuántas preguntas tenemos nosotros acerca del Espíritu Santo? ¿Cuántas preguntas todavía hoy? Hoy vamos a hablar de esto porque Pablo nos va a enseñar qué es vivir en el Espíritu. Jesús
antes de ser crucificado, reúne a sus discípulos y les da un sermón de despedida y les dice que Él se tiene que ir, pero que no los va a dejar solos, que es necesario, dice, que Él se vaya para que venga otro mejor que Él. Ahí es cuando uno se pregunta y dice, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede ser alguien mejor que Jesús? Pero eso fue lo que Él dijo, que va a estar con ustedes, que los va a acompañar, que no los va a dejar nunca. Entonces yo creo que es algo, por eso es que el lema de este 8º aniversario, de este momento tan especial y particular en la iglesia Vida Abundante en Uruguay, es eso. ¿Por qué es? ¿Cómo puede ser eso? Entonces yo quiero invitarlo a usted que por favor abra su Biblia en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Vamos a ir leyendo, vamos a ir dando algunos pequeños comentarios de lo que leemos para ir aclarando un poco más de qué se trata esto. El libro de Romanos, sé que ustedes lo saben bien, la Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Usted abre la Biblia más o menos a la mitad, empieza el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Romanos es el 6º libro de la Biblia. Si usted la tiene impresa, si la tiene digital, abre y es mucho más sencillo poder verlo ahí. Entonces, vamos a empezar a leer ese hermoso libro de Romanos. Dice el capítulo 8, verso 1. Por lo tanto, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Vea, el comentario que hago de esto es que el veredicto no es menos condenación. Ese es el lugar de donde muchos de nosotros estamos. Pensamos que nuestra posición ha sido mejorada en Jesús. No ha sido mejorada. Nuestra posición ha sido transformada, completamente cambiada a ninguna condenación hay para nosotros. Es lo que está diciendo ese verso 1. Sigue diciendo, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El cristiano no tiene que pecar porque ha sido libre del dominio del pecado. Aunque la Biblia dice que todos somos pecadores, hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. El que practica el pecado es el que ya se acostumbra a algo y lo sigue haciendo sabiendo que está mal hacerlo. Pero el que peca y dice algo de lo que he hecho yo sé que no le agrada a Dios y está mal. Esa es la diferencia, pero el cristiano no tiene que pecar. No estoy diciendo que es que no pueda, no estoy diciendo que no debe, no estoy diciendo, el cristiano no tiene que pecar. Dice Romanos 8:1 que estamos leyendo ahí, no dice que somos libres de la culpa del pecado. Y 8:2 nos dice que somos libres del poder del pecado, porque el pecado tiene poder sobre nosotros. Verso 3, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Adán dejó el pecado entrar en el mundo, era necesario otro hombre perfecto para borrar el pecado. Termina el verso diciendo, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Verso 4, a fin que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Jesús es nuestro sustituto. Fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser
tratados como justos. Ese es el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Verso 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Aquí hay una pregunta importante para nosotros. ¿En qué piensan nuestras mentes? ¿En qué piensan? La mente es el campo de batalla estratégico en donde la carne y el espíritu pelean. A veces nosotros estamos sentados en la iglesia. Somos muy fáciles de sacar de algún tipo de concentración. Usted está así poniendo atención y de un momento pasó una mosca y usted se fue con la mosca. Y cuando volvió, ya vamos por el punto número 6 y habíamos empezado con el 1. Porque la mente, uno tiene que entender que la mente es muy poderosa. Aquí es donde está la batalla entre la carne y el espíritu. Quienes piensan en los asuntos de la carne no son pecadores empedernidos. Podrían ser personas nobles, los cuales tienen buenas intenciones. Por ejemplo, Pedro tenía una buena intención al decirle a Jesús que evitara la cruz. Jesús le respondió a Pedro con estas palabras fuertes: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Allá en Mateo capítulo 16 y verso 23. Sigo con el verso 6. Dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Pablo nos está hablando de las necesidades normales, físicas y emocionales en las cuales pensamos todos los días, sino en la gratificación pecaminosa de esas necesidades. Verso 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No quieren vivir lo que dice Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nosotros muchas veces no queremos morir diariamente. Verso 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando yo leí esto, yo me dije, esto es, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, debido a que el Espíritu Santo es dado a cada creyente cuando nace de nuevo. Cada cristiano tiene dentro de ellos un principio más alto y poderoso que el principio de la carne, que es el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Aquí hay dos posiciones. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, entonces no es cristiano. El que tiene el Espíritu es cristiano, el que no lo tiene no es cristiano. Es lo que está diciendo Romanos 8. Verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Nuestra deuda es hacia el Señor y no hacia la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. No solo somos salvos por las obras del Espíritu,
También debemos caminar por el Espíritu si queremos crecer e ir tras la santidad en el Señor. Esto es un proceso. Es un proceso que tal vez nos lleve toda la vida, pero es un proceso que tenemos que vivir. Usted hoy tiene que ser mejor que ayer y mañana tiene que ser mejor que hoy. Cada día usted tiene que ver algún avance en su vida. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Vea qué interesante. Pablo no dijo, los que van a la iglesia, estos son los hijos de Dios. Pablo no dijo, los que leen la Biblia, estos son los hijos de Dios. Los que participan de la cena, estos son los hijos de Dios. Los que dan los diezmos y las ofrendas, estos son hijos de Dios. Pablo no dijo eso. ¿Qué dijo él? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En este texto que estamos leyendo, que se me acaba de perder. ¿Cuál era el verso que estaba leyendo? Gracias. En este texto, la prueba para ver si usted es un hijo o una hija de Dios es que una persona sea guiada por el Espíritu de Dios. Entonces viene la pregunta, ¿a dónde nos conduce el Espíritu de Dios? ¿A dónde? En primer lugar, nos lleva al arrepentimiento. No podemos pecar sin sentirnos mal. No, si usted sigue pecando y sigue sintiéndose igual, no siente alguna incomodidad de algo lo que hizo, algo está pasando. Porque el Espíritu Santo nos lleva a nosotros al arrepentimiento, y cuando usted peca, usted tiene que decir, hay algo que no hice bien y hay algo que me tiene incómodo. ¿A dónde nos conduce el Espíritu Santo? Nos lleva a pensar un poco en nosotros y mucho más en Jesús. Nos lleva a la verdad, nos lleva al amor, nos lleva a la santidad, nos lleva a ser útiles y a hacer el bien. Verso 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Esa expresión que significa papito, papá, alguien cercano, es una relación de padre e hijos, una relación íntima, llena de gozo con Dios, no de miedo, porque no hago lo que me pide, sino más bien de alegría y de gozo. Interesante que leyendo esto, en la Roma antigua del siglo I después de Cristo, un niño era adoptado de forma deliberada, o sea, intencionalmente lo adoptaban para perpetuar el nombre de su padre y heredar sus bienes. No era inferior en estatus en comparación con la de un hijo que le nacía de manera natural. Tomaba absolutamente todo. Y sigue diciendo el verso 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Solo a través del Espíritu Santo es que podemos estar seguros de ser hijos de Dios. El derecho de ser hijos de Dios lo da el Espíritu Santo, no una romántica idea de que Dios tiene muchos hijos. Hablando del hijo adoptado, la vida y posición de este hijo adoptado cambiaba completamente. El hijo adoptado perdía todos sus derechos de su familia anterior y ganaba todos los nuevos derechos en la familia que estaba ahora. La vieja vida del hijo adoptado era borrada completamente, con todas las deudas canceladas, con nada de su pasado que pudiera contársele en contra. Eso es lo que el Espíritu de Dios hizo con nosotros. Termina el verso diciendo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Debido a que estamos en Cristo,
también somos llamados a compartir sus padecimientos. Los hijos de Dios no somos inmunes al sufrimiento. El Espíritu Santo nos ayuda a pasar por el sufrimiento de manera correcta como hijos de Dios. Después de leer este pasaje, la pregunta es, entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cómo funciona el Espíritu Santo? Oramos un momento para pedirle a Dios que nos ayude a tener esta claridad. Señor, aquí estamos delante de ti con humildad, pidiéndote por favor que seas tú el que hables a nuestros corazones, a nuestra vida. Señor, gracias por tu santa y bendita palabra. Y yo te quiero rogar, Señor, que por favor nosotros no seamos solamente oidores de tu palabra, Señor, sino que al salir de este lugar la pongamos en práctica, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Antes de decir cuál es la función del Espíritu Santo, fíjese que nosotros nos hospedaron en un Airbnb. Y desde el primer día que llegamos, quisimos prender la estufa. El gas en Costa Rica se abre así. Tiene una llave que usted le da vuelta para la izquierda y para la derecha se ríe. Todos los gases son así. En todo el mundo así son los gases. Aquí llegamos, Ricardo iba a prender ahí. Yo aprieto, ¿verdad? Y se oye la chispa donde está sonando, pero no hay fuego, no hay fuego. Entonces el primer día no comimos huevos porque no funcionó el gas. Eso es. El segundo día, otra vez, entonces le dijimos a Coco, Irene, es que no funciona. Entonces dice, debe ser que la chispa no está. Entonces cuando yo me voy a dormir, vea, tarde me dio la mente, sí debe ser eso, la chispa. Entonces yo me acuesto y en la mañana le digo a Ricardo, es que ese no es el principio, porque la chispa suena, lo que hace falta es que esté el gas, no sale el gas. Entonces yo en la mañana me levanto y yo veo ahí el gas, pero como todo el gas en todo el mundo se abre así, yo dije, yo mejor este gas no lo toco. Entonces llaman ellos, entonces está mi esposa allá, yo estaba con Ricardo allá, entonces dicen, sí, ya aprendió. Y le digo, ¿qué era? Era levantar una palanquita, nada más. Eso era todo. Y nosotros casi nos vamos de Uruguay sin comer huevos por eso. Huevos. Pero bueno, Ricardo hace unos huevos buenísimos en el microondas. Ustedes no se imaginan la delicia de huevos. Entonces, si usted no sabe cómo funcionan las cosas, usted no puede dar su mejor rendimiento. Yo me hubiera atrevido a cocinar un huevo también, pero si no sé ni prender el huevo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es la función del gas aquí? Entonces, la pregunta, ¿cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros? Dice Efesios capítulo 1, verso 13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cada uno de nosotros, cuando recibimos este mensaje, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. ¿Cuál es la función número 1 del Espíritu Santo? Nos une a Cristo en su vida en primer lugar. Dice Efesios 2 del 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Una vida que muere al pecado,
una vida abundante, una vida real. Lo primero, la primera función es que nos une a Cristo en su vida. En segundo lugar, segunda función, nos une a Cristo en su muerte. Romanos 6:3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Tomar nuestra cruz cada día y seguirle, compartir su dolor, no significaba que nosotros nunca íbamos a sufrir. Si a alguien en algún momento lo invitaron a seguir a Cristo, a venir a la iglesia, a conocerlo, y le dijeron, con eso usted va a dejar de sufrir, eso es una estafa, porque eso no es cierto. Jesús nunca prometió algo como eso. Lo que Él sí prometió es que en medio del sufrimiento Él iba a caminar con cada uno de nosotros. No íbamos a estar solos. Nos une a Cristo en su resurrección, nos une en su vida, nos une en su muerte y nos une en su resurrección. La esperanza de vida eterna. Nosotros tenemos que sentirnos felices, alegres, de que nosotros tenemos una esperanza eterna. Romanos 6:5 dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. No hay nada más hermoso que nosotros podamos saber que algún día, yo no sé cuándo, nadie lo puede saber, nosotros nos vamos a encontrar con Dios y vamos a vivir eternamente con Él. Esto que estamos aquí, lo que estamos viviendo aquí es solamente temporal. Pueden ser 40 años, pueden ser 50, pueden ser 60, pueden ser 100, pero todos. Es más, usted sabía que científicamente se ha comprobado, que la posibilidad de que usted se muera y que yo me muera sigue siendo del 100%. Todos, un día nos vamos a morir. Pero el que muere sin Cristo, se murió. Hay condenación eterna. Pero el que muere con Cristo tiene vida eterna. Nos une en su vida, nos une en su muerte y nos une en su resurrección. La función número 2 del Espíritu Santo nos da identidad. Nos da identidad. Ahora somos hijos de Dios. Antes éramos pobres o ricos, estudiados o ignorantes, bonitos o feos. Eso era lo que nos daba identidad. Cada uno de acuerdo con lo que hacía. Eso era lo que le daba identidad. Pero ahora somos hijos de Dios. Cuando estamos bajo la cobertura de nuestro papá, no tenemos problemas de identidad. Sé quién soy y sé de quién soy. Yo sé que yo le pertenezco a Dios. Yo no tengo la menor duda de que yo lo pertenezco a Dios. Mucho de mi vida, de lo que me ha venido Él transformando, estudiando su palabra, escuchando su palabra, caminando en medio de su palabra, acompañándome de otras personas. Yo soy un hijo de Dios. A veces soy un hijo medio malcriado, pero sigo siendo hijo de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que sus hijos son la perfección del mundo. Ninguno. Todos creemos que son la belleza más grande que hay. Y a uno le dicen algo del hijo y uno de una vez pela los ojos y ¿de quién me está hablando? De nuestros hijos no. Yo siempre me gusta contar porque creo que es atípico. Mis hijos, como todos, ya están grandes, ya son hombres, un hombre y dos mujeres, ya están casados, mi hijo y mi hija tienen hijos. Solo falta mi hija, que hace poco se casó, de que tengan sus hijos para que vean lo que es. Acuérdense en que niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Yo me acuerdo que cuando mis hijos me llegaban a pedir permiso para algo, yo siempre valoraba y ya yo estaba de acuerdo con mi esposa. Si yo digo que no, aunque ella quisiera decir que sí, ella va a decir que no, para no quitarme autoridad y viceversa. Estábamos de acuerdo, sí, ya.
Yo me quedé, vea, cuando mis hijos llegaban así, papi, es que quiero ir a tal lado, y yo decía, no puede ir ahí. Y entonces lo volvían a ver a uno como diciendo, o sea, pero yo me quedé con las ganas de que alguno de mis hijas o de mis hijos, cuando les decía yo que no, me dijeran, oh padre, cuán sabio eres. Nunca, le digo a mi esposa, nunca ninguno me dijo qué sabio. Mi hijo le daba por desinflarse. No sé si ustedes, si los hijos de ustedes les da por desinflar. El mío se iba a una esquina y empezaba. Y yo lo vi, iba desinflando. Y entonces comenzaba, a todos los dejan ahí, y solo a uno no. Desinflado completamente. Es mi hijo. O sea, haga lo que haga. Hoy yo sé y he de reconocer que mi hijo me dice gracias. Él me dice gracias por no dejarme hacer a veces lo loco que a veces los muchachos quieren hacer. Entonces a los muchachos que están aquí, dejen de desinflarse. La función número 3 del Espíritu nos guía a obedecer. Cambia nuestra manera de pensar y de actuar. Hacemos la voluntad del Padre porque nosotros queremos agradar a Dios. Recién yo llegaba bueno, no a la iglesia, sino que estábamos allá en Vida Abundante Coronado. Yo estuve en Vida Abundante Coronado 18 años. Un día vamos llegando mi esposo y yo a un centro comercial. Yo voy entrando y para poder parquear uno tiene que coger a la derecha y a la vuelta y venir a meterse de este lado. Yo llegué, me metí así y vuelvo a ver y aquí el de este lado estaba libre. O sea, yo nada más tenía que meterme un pedacitico contravía, un pedacitico. Digo, Señor, aquí voy. Y entonces yo doy la vuelta. Y en eso veo un carro que me midió porque él quería ese campo, pero yo estaba más cerca, aunque yo no tenía vía. Entonces yo doy la vuelta y el hombre acelera. Yo me acuerdo que yo cerré los ojos, me metí en el campo, eso sí. Y ese señor bajó la ventana y comenzó a decirme, ustedes no se imaginan todo lo que me dijo. Yo, en otras circunstancias, probablemente me hubiera bajado y nos hubiéramos agarrado ahí. Yo nada más dije, yo fui responsable, no debí de meterme contra vía, pero eso no es fácil, es fácil contarlo ahora, pero me acuerdo que bajé el vidrio, volví a ver al Señor, el Señor estaba así, ¿verdad? Pero una cosa que, y le digo, Señor, perdón, yo no debía haber hecho esto nunca. Y se bajó así y me hace, esta fue la respuesta, él me dice, bueno, pero no lo vuelva a hacer. ¿Ve qué vacilón, verdad? Le digo, eso es como algo de la Biblia. Eso era un sábado. Vamos para el sábado y a mí me tocaba dirigir con mi esposa a la iglesia. Y yo estoy allá. ¿Habrá alguien nuevo que nos visite en la iglesia hoy? Pregunto. Y se pone de pie el Señor allá. Yo, bienvenido, Señor. Usted sabe que hubiera hecho quién sabe qué yo. Eso, y le cuento que eso no es sencillo de hacer. Uno tiene que aprender a obedecer. Normalmente tenemos que caminar en medio del mundo contra cultura. Eso no es lo que hace. Porque eso lo que lo define a uno es que es miedoso, que muchas cosas, que es cobarde. Pero nos toca obedecer lo que Dios manda. La función número 4 del Espíritu nos da poder. Nos da poder para servir a Dios. Nosotros tenemos que dar fruto. Dice la Biblia, dijo Jesús, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. En Juan 8, 27, 30 dice, siempre está con nosotros. Y nosotros tenemos que buscar hacer siempre lo que a Él le agrada, aunque a nosotros no nos guste. Tenemos que hacerlo. Hay diferencia entre buenas obras y servirle a Dios. Servir por recibir crédito versus servir
sin pedir nada a cambio. Hay una gran diferencia. Jesús es la medida para cada uno de nosotros. Él debe ser siempre la medida, no lo que hacen otros. Si aquel hizo eso, entonces yo puedo hacer esto. No, la medida es lo que Jesucristo hizo. Porque nosotros con esa medida siempre vamos a entender que somos demasiados pequeños. Hay un evento en Costa Rica que nosotros hemos hecho hasta en otros países. Es el encuentro matrimonial. Nosotros, mi esposa y yo, durante 25 años hemos hecho ese evento. Este es el año 25 en que lo vamos a hacer. Al principio hicimos 4. En un año me acuerdo que hicimos 9. En un año 9. Cuando ustedes tengan la oportunidad en su momento de vivirlo, Coco y Irene son producto de uno de esos. En todos, yo le dije a mi esposa, yo quiero siempre pagar como que si fuera un participante, y en cada uno de los que voy, yo pago la cuota que se tiene que pagar. No lo hago para que me digan, bueno, porque yo estoy muy agradecido con Dios. Ese evento marcó la vida de nuestro matrimonio. Cuando a mí me preguntaban, póngase una nota a usted como esposo, del 1 al 10, yo conservadoramente me ponía un 9.75. Conservadoramente, porque yo decía, seguramente mi esposa va a decir, jamás, usted tiene que ponerse un 11, un 12. No, en ese evento yo me di cuenta que apenas estaba pasando y con 6, con redondeo, como decían uno allá. Después de que salí ahí, la vida de nosotros transformó. Entonces yo digo, yo eso nunca lo voy a olvidar. Entonces cada vez que nosotros vamos, ella me dijo, ¿y ya pagó? Y le digo, sí, claro, porque nosotros siempre hemos pagado para ese evento. Nos da poder para servir a Dios. Esa es la otra función. La quinta función que hace el Espíritu es que nos da poder para cambiar nuestra vida y no para arreglarla. Es que ahí hay una diferencia. Cuando uno arregla algo, puede desarreglarse. Pero cuando usted cambia algo, es otra cosa diferente. Dice Hechos capítulo 1, del verso 6 al 8. Entonces los que estaban con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Vea la respuesta. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No vino a contestar nuestras preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué allá? Él no vino a nada de eso. Hace cambio dentro de nosotros para hacernos mejores personas. Hoy definitivamente usted tiene que decir que es una mejor persona antes de conocer a Cristo que lo que es ahora después de conocer a Cristo. Tiene que existir una diferencia porque Él cambia nuestra vida, no la arregla, la cambia. Un día estábamos hablando con Ricardo, con Coco. Yo fui un fumador empedernido, pero yo le decía a mi esposa, pero fumador con clase. Porque yo era de los que fumaba con estilo. Hacía bolitas de humo. Y mi esposa me decía, ay, qué lindas las bolitas. Y yo, ahí iban las bolitas. Me di cuenta que ya yo era un vicioso cuando me estaba fumando 2 paquetes de cigarros diarios. 2, en condiciones normales. Eso era que me levantaba, lo que yo más deseaba era el primer trago de café para fumarme mi primer cigarro del día. Un día dejé de fumar un día, después de años de fumar 2 paquetes diarios. Dejé de fumar, cuando eran ocasiones especiales que usted no sabe, yo me podía fumar hasta 5 paquetes. Hasta 5 paquetes. Y dejé un día de fumar y yo dije, yo puedo dejarlo cuando quiera. Si dejé un día, puedo dejarlo. Y al otro día seguía fumando como si nada. Un día dejé una semana
Digo, si ya dejé de fumar una semana, yo puedo dejar de fumar. Un día dejé de fumar un mes y cada vez que hacía eso, volvía a caer y volvía exactamente a los mismos 2 paquetes y un poquitito más. Porque yo podía dejarlo en cualquier lugar. Cuando yo llego a Cristo, yo digo, esto no está bien y necesito que el Señor haga un milagro. Para alguien puede ser algo simple y sencillo. Para mí no. Le decía que iba en el bus para la universidad y me llegaba un olor feo, de ese olor a tabaco ya viejo, como que sale un olor feo. Y yo estoy así, ¿quién olerá tan feo? En el bus y hago así y me pego la nariz aquí y digo, mira, soy yo. Ya me salía por los poros el olor del tabaco, me salía. Y entonces yo decía, cuando llegué aquí, Señor, yo necesito por favor un milagro. Mi esposa de testigo tenía hasta eso, porque tenía un cenicero que era mi preferido, ahí donde echaba la ceniza. Y cogí el último cigarro. Esto es verdad delante de Dios que les cuento a ustedes. Cogí el cigarro, me lo fumé con unas ganas así. Y yo le decía, Señor, ¿cómo me gusta? ¿Cómo me gusta fumar? Es que era algo que lo tenía, pero que en el agarré la última subida y el humo que quedaba ahí, yo traté de que no se me escapara nada. Y le digo, Yali, aquí, delante de ella, le digo, Señor, necesito un milagro. Apagué el filtro porque era lo que quedaba. Lo apagué. Traté de que el humo me quedara ahí. Según yo, eso era bueno. 40 años después, nunca más volví a tocar un cigarro. Nunca más. Nunca más. Me he hecho revisión de pulmones y me han dicho los doctores, usted tiene los pulmones más restaurados que cualquier otra persona, porque sufrieron y entonces entonces usted tiene unos pulmones, pero solo un milagro de Dios puede hacer eso. No, yo pude dejar una vez, le contaba a Coco, yo me metía confites, popis, mentas, palos, de todo para simular, decía, solo Dios puede hacer eso en uno, porque Él cambia nuestra vida. Lo hace para cambiar nuestra vida y no para arreglarla. Y la última función que tiene el Espíritu es que nos da poder para exaltar a Dios. Vean lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que usted haga, en cualquier lugar en el que usted esté, que todo lo que usted haga sea para exaltar el nombre de Jesucristo en todo lugar. Todo lo que oiga, todo lo que vea, todo lo que diga y todo lo que haga sea para exaltar a Dios. Esas son las funciones del Espíritu. Y déjeme por favor dejarle como una tarea para llevar a casa. Yo espero que esto nos ayude a nosotros a tratar de digerir mejor. Número 1, ¿cómo saber si tengo el Espíritu Santo? Que es pregunta necesaria en cualquier momento. ¿Cómo saber? Ser seguidor de Cristo. ¿Lo sigue usted constantemente? ¿Es algo que es parte suya? ¿Trata usted de ser más como Jesús? ¿Busca usted en medio de las situaciones de su vida saber cómo actuó Cristo para que usted pueda actuar así? Desde que decidimos seguir a Cristo, nosotros tenemos que ser más como Él. ¿Es usted más como Él? No necesita tener una experiencia especial. No necesita un ritual de iniciación más que el bautismo, cuando usted le dice, Señor, aquí públicamente yo quiero declarar que tú eres mi Señor. Eso es. El Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda obediencia, saberse amado por Dios, parte de su familia y perdonado. Dice Romanos 6:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo saber si tengo el Espíritu de Dios? Como pusieron ahí, no me gusta mucho a mí decir que yo soy licenciado y más, porque me parece que de vez en cuando yo saco el pedigrí cuando yo sé que, es más, esa presentación la tenía Coco
porque me han invitado ellos a darles una charla. Algunos tal vez estuvieron ahí sobre finanzas, y entonces si voy a hablar de finanzas, de que sepan que algo sé de finanzas, ¿verdad? Entonces así, y puso la misma, pero pocas veces yo lo hago así. Yo soy alguien que por la misericordia de Dios está parado hoy aquí, nada más, es lo único. Ahí allá yo trabajaba en la Contraloría General de la República y di un paso que yo sabía que Dios era el que me estaba llevando. Pasé a Codesa, era una empresa que administraba muchas instituciones públicas. Había una de fertilizantes que se llamaba Fertica, todavía existe, y una que se llamaba Cementos del Pacífico, la Bolsa Nacional. Y me dijeron, ¿por qué no se va como auditor? Y yo dije, eso era pasar de reservas a primera división allá en Costa Rica. Pasé, yo sabía que iba a ser temporal el trabajo porque era el cierre de las empresas. Ha sido el mejor trabajo que yo he tenido. Ha sido el mejor trabajo. El salario era una cosa, ustedes no se pueden imaginar el salario. Además de salario, tenía carro del año, de uso discrecional, lo que quisiera, gasolina, lo que quisiera, y tenía, además de todo el salario, me daban para gastos extras que yo tuviera. Entonces todas las citas que tenía eran con mi esposa, no sé por qué, y ahí iba gastando toda la plata. Comencé a hacer el trabajo, el presidente ejecutivo estaba muy contento conmigo, me fue poniendo en estima y me dice, Mario, ahora vamos a hacer esto. Y un día llegué yo, me acuerdo que llegó el periódico, lo leí, y después de leer el periódico no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer y me quedé yo así. Yo siento que esto que ya estoy haciendo no está bien. Ya habían pasado 2 años ganando muy bien, con mucha plata, con carro nuevo. Ese carro, ustedes no se imaginan a dónde fui, donde nunca he ido, porque como el carro no era mío, entonces uno iba, y la gasolina tampoco. Yo creo que no solo yo soy así, algunos somos así. Y entonces un día me voy del director, del presidente ejecutivo, y le digo, don Rodolfo se llamaba, le digo, Rodolfo, yo voy a renunciar. Y se me queda viendo, pero era con seriedad, voy a renunciar, y llevo la carta de renuncia de una vez. Y me dice, pero ¿por qué vas a renunciar? Le digo, don Rodolfo, a mí me da pena que se me pague tanto por no hacer nada. Entonces me dice, voy a darte 2 razones de por qué creo que usted está haciendo eso. O porque está loco, como dicen algunos, o porque sos cristiano, como dicen otros. Le digo, es por la segunda razón. Hay algo que me incomoda y que yo siento que no es lo correcto que estoy haciendo aquí. Siempre cuando uno renuncia, la empresa no le reconoce a uno nada porque usted renunció, solo lo que le toca por ley, por lo menos allá en Costa Rica. Ahí él llegó y me dijo, por tu honestidad, yo voy a hacer que a usted se le pague absolutamente hasta el último 5 que le toque, como que si usted hubiera sido despedido. Y yo dije, bendito sea Dios, gloria sea Dios. Yo no me enojé por nada, para nada. Y ese es Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas, usted sabe si tiene el Espíritu Santo cuando usted toma decisiones y acciones en su vida que tienen algo que usted dice, esto tiene que ser divino. Eso nunca pasa. Eso nunca pasa. La Contraloría es la institución que regula y fiscaliza todas esas entidades, incluyendo esas. El día siguiente al que yo me fui, el presidente ejecutivo me llamó y me dice, Mario, ¿cómo está? Y don Rodolfo, bien, ¿y usted? Me dice, ¿a que no sabes quién vino hoy a preguntar por usted? ¿Quién iba a ir a mí a preguntar por mí? Le digo, no, Rodolfo, no tengo. Tus amigos de la Contraloría vinieron a hacer un estudio para saber cuál era su liquidación, cómo le veía a usted y por qué había renunciado y por qué lo dejamos renunciar. Que era cierto lo que yo he dicho, no había nada que hacer, pero para eso, según dijeron ellos, teníamos que pedir permiso a la Contraloría. Me dice, pero quiero decirte una cosa, usted quédese tranquilo, que yo me voy a ganar cualquier problema que venga. Gracias por su honestidad. Punto.
ahí murió, ahí murió. Entonces siempre actuemos así. La segunda pregunta para llevarse a casa: ¿cómo saber si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros? Se nota que está presente y nos influencia. Se nota mi nuevo comportamiento. Usted tiene que tener algo que la gente diga: qué raro, este no era así y ahora es así, para bien. Romanos 6:13 dice: pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Nunca es sencillo, nunca es fácil, porque cuando ya nosotros tenemos una fama ganada, ese cambio tiene que venir caminando. Fui el único que me convertí en mi casa, como le digo. Fue una cosa así, una iglesia, y me dice mi esposa: entremos, y uno siempre tiene que hacerle caso a la esposa, por cierto. Y ella dijo: entremos ahí, y yo entré con ella. Mis hermanas, yo solo tengo hermanas, yo soy el único hombre, 4 mujeres y un hombre. Y entonces ellas eran muy fiesteras, les gustaba hacer fiestas y asados. No asados como los uruguayos, para nosotros asados es comer carne asada nada más. Y me acuerdo que siempre compraban licor, y de ahí uno está en medio de todo eso, y yo siempre a esas fiestas iba y yo tomaba licor, era lo más normal. Después de que nos convertimos, vamos a la primera fiesta que nos invitaron y me llegan a ofrecer, eran mis hermanas, el highballcito, como decían, un highball es agua con guaro con coca, más guaro que coca. Y me acuerdo que me llevan el trago y yo estoy así, tragando grueso, ¿verdad? Y me dice: aquí está el suyo. Y le digo yo: no, gracias. Le digo a mi hermana, vino primero la menor. Le digo: no, gracias, yo no quiero tomar. Yo no hallaba cómo decir, estaba recién empezando en la iglesia. Entonces vienen y mandan a la otra un poquito más grande y dice: no, es que no quiere, algo le pasa. Viene la otra y me dice: aquí está el trago. Y le digo: no, es que no quiero tomar. Y entonces mandan a la más grande, ya, esa es más chiva. Me dice: tome, aquí está su trago. Y le digo: no, yo ya no quiero tomar, es que ya yo no quiero tomar. Ustedes no van a creer que como ella no pudo, mandaron a mi mamá. Mi mamá llegó a decirme: pero ¿por qué no se va a tomar el trago? ¿Qué tiene de malo? Si, le digo: no, mami, yo no quiero. Sí, yo no quiero tomar más. Se enojó y todas se enojaron. Es más, nunca más nos volvieron a invitar a una fiesta. Fue la última fiesta a la que nos invitaron. Y ahí, ¿cómo saber si el Espíritu está trabajando? Usted se da cuenta de que su vida está influenciada de una manera diferente. Y 3, ¿cómo saber si el Espíritu Santo está funcionando? Hay evidencias del Espíritu Santo en mí. Me ayuda a seguir a Cristo, a obedecerle, a confiar en Él. Me recuerda lo que debo ser, hacer, decir con poder. Me hace esperar el regreso de Jesús con esperanza. Para nosotros eso es algo que tiene que estar presente. Lo leímos ahí en Romanos, en el verso 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. En cada situación que ustedes vengan, nosotros tenemos esperanza. En medio de la muerte nosotros tenemos esperanza, porque Él nos prometió a nosotros que nos iba a dar vida eterna. No solamente lo que vivimos ahí, yo vivo tranquilo hoy con paz en mi corazón. Eso es parte de la vida que Él da, pero también vivo esperanzado en el momento en el que llegue a reunirme con Él. Con temor, lo digo, con temor y con temblor, cuando me vaya a enfrentar al Señor. Y yo no sé cómo va a ser la pregunta: ¿y por qué tengo que dejarte entrar aquí? Yo le digo: no, yo no sé, Señor, pero por favor déjeme entrar. No sé, pero hay evidencias del Espíritu Santo en usted en medio de lo que está pasando. Termino con esto. En el principio Dios sopló aliento de vida. No vemos el viento, lo sentimos. Usted puede sentir el viento, Fritz. Usted puede sentir el viento donde sopla, donde viene el frío. Sabemos que el Espíritu Santo, aunque no lo vemos, algo pasa en nosotros.
algo está actuando en nosotros. Dice Colosenses 1:27, a estos Dios se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Tenemos que vivir en el Espíritu en tiempos duros y difíciles como estos. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos para darle gracias a Dios? Cierre sus ojos un minutito nada más. Yo quiero pedirle que reflexione un momento. Queremos más de su Espíritu, pero para poder tener más de su Espíritu necesitamos haber tenido algo ya. No se recibe más si antes no se ha tenido. ¿Puede usted decirle, Señor, algo en lo que usted diga, hay algo que yo no estoy dando testimonio de que tú vives en mí, de que tú estás caminando conmigo? Y en medio de todo esto, a veces se me olvida todo lo que tú hiciste por mí. Así que, Señor, hoy que aprendemos a cómo vivir en tu Espíritu, Señor, yo te ruego que nos ayudes a los que estamos acá, Señor, a todos. Todos necesitamos de tu ayuda, requerimos de tu ayuda, Señor. Es una petición desde el fondo de nuestro corazón de que tú puedas ayudarnos, Señor. Hoy te rogamos, por favor, que seas tú, Señor, que se pueda notar que tu Espíritu trabaja en nosotros, Señor, que en medio de todo lo que pasa en nuestra vida, Señor, tú estás haciendo algo diferente, Señor. Gracias una vez más, Dios mío, porque yo sé que tú has estado aquí en esta noche, que tú nos has hablado, Señor, y que nosotros podemos salir retados a que algo diferente tenemos que hacer en nuestra vida. No nos vamos a dejar mundanalizar por el mundo. Vamos a recordarnos que a nosotros nos toca evangelizar a la iglesia, nos toca evangelizar el mundo. Señor, gracias, porque en medio de lo que pudiera llamarse en el mundo alegría, para nosotros es estar aquí en medio de un congreso, de una iglesia tan linda, escuchando tu palabra, Señor, y de poder alabarte. Y aún más, todavía con más respeto se lo pido, si usted puede hacerlo, si usted pudiera levantar sus manos. Cuando uno levanta las manos es la señal inequívoca que me rindo. Cuando alguien levanta las manos, lo que está diciendo es: yo me rindo, me rindo. ¿Qué le parece si usted se rinde al Señor hoy y le dice: Señor, aquí estoy, aquí estoy, esto es lo que soy, a ti no te puedo engañar en absolutamente nada, tú me conoces por dentro, por fuera, en mi anochecer, en mi amanecer, en medio del día, de todo lo que yo hago, Señor, en cualquier lugar donde esté, Señor. Hoy me rindo ante ti y te pido, por favor, que seas tú actuando en mi vida, Señor. Actúa, por favor, Espíritu de Dios, que seas tú el que guíe mi vida, Señor. Que nunca se me olvide en la mañana cuando me levanto, cuando abro mis ojos, decirte gracias, Señor, por este nuevo día. Señor, ayúdame a lo que voy a hacer en todo el día, a glorificar tu nombre, Señor, a que pueda ser exaltado tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, porque yo sé que cada uno de nosotros, Señor, tiene una tarea, y es que todos los demás puedan verte a ti, Señor, en medio de nosotros. Probablemente muchas personas aquí nunca vayan a leer una Biblia, Señor, pero que nos lean a nosotros. Esa puede ser la única Biblia que ellos puedan leer, Señor. Gracias por cada hombre, por cada mujer en este lugar, por cada joven, Señor. Que la gracia tuya, Señor, esté con cada uno de ellos, Señor. Dale la fuerza y el poder para poder seguir adelante, Señor. Hoy te damos
Muchísimas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Démosle un aplauso al Señor.